Buen día, el día de hoy vamos a hablar algunos conceptos sobre fatiga y somnolencia, la prevención de la misma y las contramedidas que se pueden tomar ante algún síntoma. Primero veamos algunas definiciones. La fatiga, como se indica ahí, es la respuesta normal al esfuerzo físico, mental o emocional que genera una sensación de cansancio. Entonces, ese cansancio, al finalizar algún tipo de esfuerzo, va a ser una respuesta normal, mientras que la somnolencia se define como una tendencia o necesidad física a quedarse dormido. Es una necesidad fisiológica básica, resultado del ritmo circadiano. Este reloj biológico que tenemos, que nos dice cuándo tenemos que estar despiertos y cuándo tenemos que dormir. En esta parte va a ser normal, sin embargo, puede ser patológica cuando está asociado a un sueño alterado y también cuando se experimenta una somnolencia diurna excesiva, una somnolencia durante el día en horas en que normalmente estaríamos despiertos y alertas. Entonces, no necesariamente la fatiga va a terminar en una somnolencia, dado que la somnolencia principalmente está asociado a un mal descanso o un sueño alterado, mientras la fatiga puede ser una respuesta normal a un esfuerzo físico, mental o emocional. Sin embargo, algunas veces la fatiga puede ser tan intensa o crónica que puede provocar en algún momento somnolencia, es decir, hay una fatiga crónica de varios días que ya con el descanso no se puede recuperar y es por eso que la persona puede tender a tener una somnolencia o quedarse dormido durante el día. Pero usualmente ocurre por separado. Entonces, la fatiga va a ser una menor capacidad de poder realizar un trabajo por una disminución del nivel de energía. Y va a ser este impulso biológico que nos invita a buscar un reposo para poder recuperarnos. Es un estado, como dice ahí, psicofisiológico, es totalmente normal de que en algún momento ante un esfuerzo podamos sentir un cansancio. Y está asociado a un compromiso cognitivo que nos impide poder mantener el rendimiento frente a una tarea. El cansancio va a afectar nuestra concentración, nuestra alerta, y es necesario en ese momento que nosotros busquemos algún tipo de reposo. Vemos ahí que cuando nosotros empezamos a trabajar y estamos motivados, vamos a tener un estrés positivo y una tensión que puede ser saludable. Conforme va aumentando el tiempo, va pasando el tiempo, podemos sobrepasar esta zona de comodidad o confort y poder llegar a un cansancio, a una fatiga. En este momento la persona tiene que descansar, tiene que parar, no dormir, sino parar para poder recuperarse. Sin embargo, si continúa, va a afectar tanto su salud que podría llegar a un colapso. Y durante todo este proceso va a haber una disminución cada vez mayor de nuestra capacidad para poder trabajar. Cuando hablamos de entornos laborales, hablamos de una carga de trabajo. Esta carga de trabajo es la contraposición entre las exigencias de mi trabajo y las características del individuo, de cada persona. Es decir, todo lo que me está exigiendo el trabajo, los horarios, el diseño de trabajo, lo que tengo que hacer versus cuáles son las capacidades que tiene cada persona para poder realizar este trabajo. Esto puede dividirse, digamos, para poder entenderlo un poco mejor, en tres tipos de cargas: cargas físicas, carga mental, carga emocional. Una carga física cuando hablamos de un esfuerzo netamente físico. Una carga mental cuando hay requerimientos ya mentales, cognitivos o intelectuales para poder realizar ese trabajo. Puede ser un trabajo administrativo o algún tipo de trabajo en el cual necesitemos estar permanentemente alertas, ¿no? Como el caso de la conducción de vehículos. Y una carga emocional cuando hay un requerimiento a nivel de nuestro mundo emocional para poder realizar una tarea. Por ejemplo, en un trabajo de atención al cliente donde tenemos que poder sobrellevar esta carga emocional, en poder responder bien, en poder llevar ciertas situaciones. Estos son los tres tipos de carga, pero podrían acompañarse una con otra, ¿no? Y todo esto va a ser nuestra carga de trabajo. Esta carga de trabajo en el tiempo
se puede producir entonces de manera normal, se puede producir una fatiga que puede ser física, mental o ambas, dependiendo de la carga que se dé. En algunos casos hay también una sobrecarga de trabajo, digamos que se cambian los horarios, en vez de trabajar 8 horas tiene que trabajar 12 horas, en vez de hacer un tipo de esfuerzo tiene que ser un mayor esfuerzo físico, entonces esta sobrecarga de trabajo va a producir ya una tensión física, psicológica mucho más alta, que va en el tiempo producir una fatiga laboral, inclusive antes de que termine su horario de trabajo, inclusive en otras condiciones. Y esto podría ser en el tiempo que también ya se traduzca a un estrés laboral. Esto es un poco para ver el concepto de la evolución gradual de la fatiga, tanto en la forma que se presenta en el trabajador como en los cambios corporales que son muchas veces indetectables para la persona que tiene fatiga. En este esquema vemos a una persona que está completamente descansada, que en un transcurso X de tiempo, no siempre tan lineal como se presenta acá, podría terminar con síntomas de fatiga marcados. Y vemos que al inicio, cuando la persona está sin cansancio, su corteza prefrontal está activa, esta parte del cerebro, esta parte verde, la parte delantera, se encuentra activa. Pero conforme pasa el tiempo y la fatiga se va instaurando, esta misma corteza empieza a apagarse. Y no solo eso, sino que es en esta zona donde se encuentra la autopercepción de la persona. Entonces, no solamente va a disminuir su sistema de alerta, su concentración, su parte cognitiva, sino también se empieza a apagar el sistema de autopercepción. Y entonces, en la medida que la persona tiene un compromiso de esta corteza prefrontal y aparece la fatiga, al mismo tiempo aparece la dificultad para percibirlo. Incluso las personas que están fatigadas, se ha visto estudios que mientras mayor sea su deuda de sueño, menos perciben su nivel de fatiga. Entonces vemos que en la medida que se perpetúa esta deuda de sueño se altera esta respuesta cognitiva, pero la percepción de fatiga se produce un acostumbramiento. Mientras más cansada está la persona, puede percibir mucho menos la fatiga. Por eso se dice que los individuos son malos jueces de su propio nivel de fatiga y esto se hace mucho más marcado a medida que la fatiga se intensifica. Por eso que la percepción de la fatiga es subjetiva, porque esta va a depender de tres conceptos importantes: de la interocepción, que es el sentido que nos permite percibir sensaciones internas de nuestro cuerpo; la metacognición, que va a ser la capacidad de poder reflexionar, monitorar, regular nuestro propio pensamiento y nuestro aprendizaje; y nuestra motivación. De esto va a depender finalmente que nosotros podamos sentir estos síntomas de fatiga. Pero como les decía, conforme va aumentando la fatiga, esta autopercepción también se hace cada vez mucho más difícil. ¿Cuáles son los síntomas que pueden estar asociados a la fatiga a nivel fisiológico? Aquí vamos a ver que hay un aumento de nuestra frecuencia cardíaca y un incremento de la actividad eléctrica a nivel muscular. Pueden haber sensación de debilidad, mareo, sequedad de la boca, la garganta, puede haber náuseas, disnea, taquicardia, sudoración o alteraciones de sueño. A nivel conductual podemos ver que hay algunas manifestaciones observables con el aumento de los errores en las tareas que hace el trabajador o una variabilidad en su rendimiento. Y algunos síntomas que están asociados son una disminución de la motivación, de su productividad, se distrae frecuentemente, hay descuidos a nivel de su higiene personal, algunos comportamientos pasivos agresivos y puede haber un incremento del ausentismo laboral. Algunos síntomas psicofísicos, dado que se implica una mayor sensación de agotamiento y deterioro a nivel sensorial, puede ser asociados a la ansiedad y el estrés, alteraciones del estado de ánimo, pérdida del interés por el trabajo, también puede afectar el sistema inmunológico y producir una sensación de falta de control. En resumen, podríamos decir de que hay una disminución de la atención, de la concentración, la falta de energía, puede haber una rigidez mental, cambios en el estado de ánimo asociados sobre todo a mal humor,
desinterés, puede ser la persona intranquila, con dolores de cabeza, mareos, pero no hemos mencionado hasta ahora la somnolencia. Como decíamos, ante una fatiga crónica o una fatiga intensa podría estar asociado a algún tema de somnolencia. ¿Cuáles son las causas que están asociadas a la fatiga? A nivel personal, a nivel del trabajador, podría ser enfermedades y trastornos del sueño, como apneas, insomnio, narcolepsia. La medicación, que también está asociada a la somnolencia. Enfermedades como depresión, ansiedad, estrés postraumático, problemas del corazón, si es que está enfermo de gripe, resfriado, diabetes, etc. También puede estar asociado a una mala higiene de sueño, el acostarse demasiado tarde, una falta de rutina, un ambiente ruidoso, etc. O también a los estilos de vida, y no solamente al consumo de alcohol o drogas, sino también a su alimentación, a la falta de actividad física. Hay algunas circunstancias dentro de casa que podrían estar alterando su sueño y por ende producir síntomas de fatiga o somnolencia. El tener bebés o niños en casa o dormir con animales domésticos que interrumpen el descanso. Tener varios trabajos también va a aumentar obviamente esta sobrecarga de trabajo, se va a producir esta sobrecarga de trabajo y por ende se puede producir una fatiga. Y también si es que hay algún contexto sociofamiliar que pueda estar afectando al trabajador. A nivel del trabajo, vamos a ver que las horas de trabajo prolongadas, horas extra o incluidos largos desplazamientos de ida y vuelta al lugar de trabajo podrían estar asociados a fatigas. Largas listas de rotación o días consecutivos, los trabajos por turnos, sobre todo turnos de noche, el entorno de trabajo asociado a un calor excesivo, poca luz o un ruido constante también pueden producir fatiga, y las exigencias del trabajo, que pueden ser no solamente hablando de un sobreesfuerzo, sino también tareas monótonas, repetitivas o trabajos estresantes y sometidos a mucha presión. ¿Cuáles son las consecuencias? Como vemos, principalmente sobre la seguridad, el tema de los microsueños que puede estar asociados a accidentes laborales, ¿no?, a pérdidas de vidas humanas, pero también sobre la salud del trabajador, no solamente a nivel de las lesiones laborales producto de estos accidentes, sino también una mala regulación emocional, cambios de humor, el tema de la obesidad, la diabetes, la depresión, puede producir problemas gastrointestinales, enfermedades cardiovasculares. Y a nivel de la productividad de la empresa, del trabajador, disminuye su motivación, disminuye su agudez mental, concentración, su falta de juicio, todo asociado a la fatiga. Y la prevención va a estar enfocada principalmente en estos tres ejes. Uno, la identificación de la fatiga. Hemos hablado mucho de los síntomas que puedan estar asociados para que pueda la persona identificar si estos síntomas están asociados a una fatiga o un mal descanso. También los estilos de vida saludables, con descanso adecuado, con ejercicio regular, buena alimentación e importante el apoyo sociofamiliar. La somnolencia, solo para poder ver algunos conceptos finales, como decíamos, esa tendencia a quedarse dormido, va a haber dentro de esta somnolencia algunos síntomas como dificultad para mantener la atención, bostezos frecuentes, fuertes deseos de dormir, dificultad para mantener los ojos abiertos, puede haber cabeceos y pestañeos. Entonces hablamos de una tendencia a quedarse dormido. Y podemos identificarlo si es que la persona tiene una tendencia a quedarse dormida en cualquier momento, una persona que se sienta y ya se está quedando dormido, o que automáticamente se está quedando dormido con rapidez, o fácilmente se interrumpe su descanso. Podríamos hablar de una persona con una somnolencia durante el día excesiva, que, como decíamos, puede estar asociada a un trastorno de sueño, a una alteración en su descanso. Principalmente las causas va a ser la privación del sueño. Una persona que no ha dormido bien durante la noche va a tener somnolencia durante el día, pero también puede estar asociado a efectos de algunos medicamentos, al uso de psicoactivos, al consumo de alcohol,
algunos trastornos de sueño en el cual la persona aparentemente puede haber dormido bien o dormido sus horas y sin embargo durante el día se siente cansada o se siente con sueño. Y algunas condiciones mentales como depresión, ansiedad o estrés. Algunos conceptos finales, como decíamos, la fatiga involucra procesos psicosociales y de comportamiento y es una sensación de agotamiento normal resultante del esfuerzo físico, mental, emocional y bajo una actividad prolongada. Es decir, durante el tiempo estamos sometidos a ese esfuerzo, podríamos terminar cansados de manera normal, pero patológica si es mucho más intensa, se da mucho más rápido o si es que es de manera crónica. Y la somnolencia es una necesidad de la persona, es una necesidad básica de poder tener una somnolencia para ir a descansar durante la noche de acuerdo a su ritmo circadiano, pero puede ser patológica cuando resulta de un sueño alterado que sobre todo está llevando un déficit de sueño. Hay que tener en cuenta que la somnolencia puede aumentar con la inactividad. Si una persona con sueño yo la mando a descansar, a parar, probablemente se quede dormida. Mientras que la fatiga, puede ser física, mental, emocional, se va a reducir. Si la persona está cansada a nivel mental, cansada a nivel físico y yo le hago que tome un reposo de unos minutos, probablemente luego de ese reposo va a poder continuar trabajando. Y ahí es donde hablamos de un tipo de pausa. ¿Sí? Puede ser una pausa activa, pero no es lo mismo para cuando una persona está con sueño. Si una persona está con sueño, la pausa activa no le va a ayudar. Una pausa no le va a ayudar, sino el descanso, ya el ir a dormir. Y cuando hablamos de la gestión de la fatiga y somnolencia, vemos que puede haber una prevención primaria, secundaria o una prevención terciaria. Una prevención primaria que va a estar enfocada en las causas, sobre todo a nivel de diseño de horarios, rooster, la capacitación, los exámenes médicos para detectar algún problema de salud que pueda estar asociado a que haya una mayor predisposición a fatiga, ¿no? Hablando de los recursos personales de la persona y también el tema de nutricional, el tema de las horas de sueño. Y existe también una prevención secundaria y terciaria que está en relación a detectar algunos síntomas, como por ejemplo los que se detectan a través de la cámara antifatiga. Pero esto es ya a nivel de mitigación y defensa, no un tema de prevención primaria. Dentro de estas medidas de gestión que se toman, se intenta difícilmente poder medir cuáles son los grados de fatiga. Pero la mayoría de estas mediciones en realidad se hacen a nivel de investigación. Tenemos al alcance diversos cuestionarios, algunos test psicomotores, pero en realidad muchas veces estos cuestionarios son subjetivos. Como decíamos, la fatiga presenta síntomas que son del trabajador y síntomas que pueden estar indetectables por el trabajador por su autopercepción que ha bajado debido a los niveles de fatiga. Entonces la persona que está más fatigada va a bajar sus niveles de percepción de fatiga y va a responder mal a los cuestionarios probablemente. Y otras medidas podrían ser test psicomotores, monitorización del sueño, que usualmente se hacen en estudios clínicos o de investigación. ¿Cuáles podrían ser las contramedidas ante algunas situaciones? Como por ejemplo, cuando la fatiga es severa y las tareas del trabajador van a ser sensibles a su seguridad, es mejor enviar al trabajador a casa. Si de repente la fatiga, ¿no?, es moderada, para poder prevenir esta monotonía y esta fatiga, podríamos hacer una rotación de tareas. Si es que aún la otra persona puede realizar algunas tareas de bajo riesgo, se le podría, ¿no?, reasignar algunas tareas de bajo riesgo. ¿Qué otras medidas podríamos tomar? Realizar una caminata corta para refrescar al trabajador, mejorar la concentración, su circulación sanguínea, que podríamos realizarlo durante el turno cada cierto tiempo, que vienen a ser también asociadas a las pausas activas.
Se le podría proporcionar cafeína como un impulso de alerta a corto plazo, una siesta a medio turno para poder restaurar la alerta y combatir los inicios de la fatiga, ideal cuando se trata de turnos largos o turnos nocturnos. Y también hay que hacer ajustes a nivel ambiental, crear un ambiente que promueva un estado de alerta y retirar temporalmente al trabajador de un entorno que induce la fatiga, como temperaturas extremas, con poca iluminación o vibraciones. Se le debe dar un tema de hidratación y snacks saludables para mejorar sus niveles de energía y concentración, sobre todo cuando la fatiga es leve durante el turno. Las pausas que decíamos para poder activar, reenergizar, mejorar la circulación. Las siestas como descanso preventivo para mejorar su estado de alerta durante turnos largos o turnos nocturnos. Y también se hablaba de una terapia de luz brillante para ayudar a los trabajadores a adaptarse a turnos nocturnos y reducir los efectos del desalineamiento circadiano. Para finalizar, vamos a ver un poco sobre lo que es la tarjeta del pare y piense. Recordemos que la fatiga y somnolencia son riesgos críticos, afectan nuestra atención, el juicio y el tiempo de reacción. Reconocer estos síntomas y actuar a tiempo es trabajar seguro. ¿Cuándo debemos utilizar nuestra tarjeta de pare y piense? Antes de realizar una tarea crítica, si aparecen señales de fatiga o cuando no se sientan en condiciones seguras. ¿Por qué es importante utilizar la tarjeta de pare y piense? Para reducir errores e incidentes, parar a tiempo para prevenir estos accidentes y cuidarse y cuidar al resto del equipo. Esta tarjeta de pare y piense tiene algunas fases, ¿no? La P, que viene a ser el percibir señales, si es que hay muchos bostezos, se siente los párpados pesados, empezamos a equivocarnos, a distraernos, estamos irritables. Podríamos ahí percibir las señales y parar. En ese momento tengo que analizar el riesgo, qué es lo que estoy realizando, estoy operando equipos, estoy conduciendo. Si es así, es una tarea crítica y tengo que ver si puedo continuar de forma segura o no. Ahí voy a realizar una pausa segura. Detengo la unidad en un punto seguro, voy a hidratarme, respiro profundamente y realizo mis pausas activas. Y luego informo a mi supervisor y coordino la acción más segura. Finalmente voy a comunicar o registrar la condición identificada. Bien, eso sería todo. Si hubiera alguna consulta, se pueden comunicar al correo o al número de teléfono. Gracias.